Queridos amigos, muy buenas tardes. Estamos nuevamente aquí en Canal B, el canal del Bicentenario, en un nuevo segmento de lo que es Educación y Política, el programa que venimos ya empujando desde hace algunos meses, siempre teniendo invitados de lujo. En esta ocasión tenemos a Mochero Vázquez. A él le gusta que le digan Mochero Vázquez, porque es natural de Moche, Trujillo, Virú. Así es. Y él es un personaje de los pocos que he podido conocer de la política, aún no quiero decirles de qué parte de la política, en el que las oportunidades que hemos conversado realmente me ha dado muchísimas luces de acuerdo a su formación educativa y su trayectoria, ahora sí lo digo, por el Partido Aprista Peruano. Él ha estudiado Sociología en Cajamarca, en Villarreal, Derecho, ha estado por México, Estados Unidos, siempre estudiando asuntos de la política. Y hoy nos acompaña para enriquecer este segmento y enriquecernos de sus conocimientos. Bienvenido, Mochero. Gracias, Pepe. Como te conocemos amicalmente y dentro de lo que significa pues la familia política en el país. Eres un maestro que nos has enseñado desde niño con el ejemplo, cómo tú has ido haciéndote, ¿no? Y hoy día, de verdad que cuando te llamé para decirte que te invitaba a la presentación de este libro que hemos escrito con Roque Benavides, el tercero, me dijiste, no, quiero entrevistarte. Así es, sí. De verdad. Y me sentí completamente apabullado, ¿no? Por ese gesto tan lindo, de verdad, tuyo, porque venir a conversar contigo y venir al Canal B, al canal del Bicentenario, de verdad que me sacaste del cuadro y, como diríamos nosotros los mocheros, mi corazón se arrugó. Me sentí bastante alegre, bastante optimista, bastante reconfortado de esa invitación tan lindas generosa. Frases de cariño, que es recíproco, querido Mochero. Hoy, en nuestro programa, queremos que nos hables de ti, de tu experiencia en el APRA. Este programa tiene como misión el poder educar a la gente en el arte y ciencia, que es la política. Muchos jovencitos nos miran, nos ven, veo en redes sociales que a veces nos comentan y nos escriben, no necesariamente frases favorables, porque muchos jóvenes creen que la política no es buena. Ven a la política como un asunto maligno. Para ti, querido Mochero, ¿qué es la política, para empezar? Y también quiero que me hables de tu trayectoria en el Partido Aprista, por favor. Sí, conversábamos brevemente y lógicamente que coincidíamos en que la política es arte, pero también leyendo a Víctor Raúl, investigándolo, ahí a la torre nos habla pues que la política es ciencia y arte. Ciencia en el aspecto doctrinario, en el aspecto ideológico, en el aspecto filosófico, pero arte en lo que nos falta hoy día bastante, en la cultura, en la educación política, en el saber tratarnos. Y yo creo que ahí estás haciendo un gran trabajo y la verdad que yo soy un gran seguidor tuyo y el TikTok, que es una herramienta importante hoy día de la comunicación virtual, pues creo que muchas personas están haciendo hoy día están haciéndose de una cultura política que los partidos han dejado de darnos. Y la verdad que lo que puedo hacer primeramente es felicitarte por este gran trabajo que vienes desarrollando. Te has enlazado también, porque también te he visto, ¿no?, en el TikTok haciendo uso de la inteligencia artificial. Y la verdad que uno no necesita ser un chico de 5, 6, 7 años o un joven de 18 a 25 años para poder utilizar esta herramienta política también como la estás utilizando tú, ¿no? De verdad que yo creo que estás cubriendo ese gran espacio de lo que deberían hacer nuestros partidos políticos, como el APRA, por ejemplo, que todavía no se engancha en el uso adecuado de la tecnología. ¿Por qué crees que sucede eso? Antes de entrar al APRA de hoy, ¿cómo te inicias en el Partido Aprista? Mira, Pepe, hoy día hace 45 años que celebramos la muerte de Víctor Raúl, la muerte física.
pero yo me inicié en la política a los 16 años y sentí el primer impacto de lo que es el llamado del APRA cuando tenía 10 años. El año 1962, en la puerta de mi casa, que espero algún día me visites en mi pueblo, Claro en que Moche, sí. Víctor Raúl entraba uno de esos días, el año 62, a Moche. Siempre que llegaba de Lima a Trujillo, primero entraba a Moche. Y me recuerdo que estaba jugando con mis amigos de esa edad, de 10 años, 11 años, 7 años. Estábamos jugando bolitas en la puerta de mi casa. Y la calle era una calle que no es como hoy día con asfalto, era una calle de tierra. Y estábamos ahí cuando de pronto el ruido de los cohetes o cohetes, la banda de música mochera y los gritos de Víctor Raúl nos sacudieron a todos como si nos hubiera caído un rayo. Y nos pusimos de pie y comenzamos a correr para seguir detrás de la caravana de Víctor Raúl y llegar a la Plaza de Moche. ¿Qué dijo Víctor Raúl? No sé el discurso que dio, pero lo que se quedó grabado en mi cabeza es que dijo: he venido, como siempre, a abrazarme con mis hermanos mocheros. Eso es lo que... Esa frase, abrazarnos con los hermanos mocheros, te hizo sentir una fibra Sí, interna. sí, porque hasta ese momento, querido Pepe, yo no sabía que mi abuelo Dolores Sánchez había sido un revolucionario y había sido el canillita que repartía el diario Chan Chan o el periódico Chan Chan, el periódico de la Revolución del año 32. Y no sabía que mi abuelo había estado preso y que había salido el año 43 de prisión y había muerto tuberculoso, como era la muerte de todos los que se habían entregado a la causa política del partido aprista. Entonces, eso es lo que después fui descubriendo, ¿no? Pero algo que es quizás un denominador común, no sé si en los nuevos militantes apristas, pero sí en los militantes de antaño, es en cuanto al sentimiento que tiene el aprista. El aprista de antaño tiene una fibra muy fuerte. Y cuando yo estaba en el partido aprista, durante mi niñez, y la gente cantaba la Marsellesa, cuando levantaban el brazo, Sí. y la gente esperaba el momento para cantar la Marsellesa, sí, y lo hacía con un sentimiento poco conocido en los militantes de otros partidos políticos. Los ojos de las personas se cristalizaban, sí, derramaban lágrimas. ¿Por qué el aprista es así? ¿Qué hay detrás de eso? Mira, la Marsellesa aprista o la Marcha aprista o el Paso Paso los Reyes, las tres canciones típicas de los apristas, encierran una ideología, encierran una filosofía, encierran una forma de ser del aprista. Yo después he ido entendiendo, he ido comprendiendo por qué, por ejemplo, en el año 48, cuando se juntan los dirigentes del Comando de Acción del partido, para combinar a Víctor Raúl a que se asile, le dijeron: oye, tú tienes que irte al exilio, tú tienes que asilarte. Víctor Raúl escuchó a todos y Víctor Raúl cuenta, Cosío del Pomar y en el libro de Lucho Alba Castro, que Víctor Raúl miró que todos hablaron y Lucho Negreiros, que estaba en un rincón en silencio, Víctor Raúl se acerca y le pregunta: ¿qué dices tú, Lucho? Y Lucho Negreiros le responde: tú eres el jefe, tú tienes derecho a vivir. Nosotros somos perecederos, pero los muertos sabemos esperar. Mira, Lucho, mira, Pepe. Esa era la filosofía de vida de antes, de un militante del Partido Aprista peruano. Ellos sabían que tenían que entregar sus vidas, que tenían que morir. Por ahí en La Torre, que era la síntesis de lo que significa hoy día la justicia social de Pan con Libertad. De repente no entendían la ideología, no entendieron la doctrina, pero en su corazón ellos sabían que tenían que poner de por medio su vida para lograr este gran sueño de Aya La Torre, de esto que les había hablado de la justicia social, que hoy día, claro, los filósofos, los estudiosos, los politólogos pueden interpretarlo de diversas maneras. Pero esa era la filosofía
de los apristas de la época de mi abuelo Fidel, de Dolores Sánchez, o de los apristas que murieron junto con él hasta el año 62 prácticamente, que fue las épocas de dictadura terribles que vivió el país. Eso es lo que un día del año 68, cuando yo tenía 16 años, me incorporó de una manera veloz, pensando que en 1 año, 2 años o 3 años podíamos echar abajo esa dictadura militar de Velasco Alvarado y hacer realidad el sueño de mi querido abuelo Dolores Sánchez. Pero no es así. Después aprendí que es un proceso difícil, largo, tedioso, con 50 cosas y 50 problemas en el Pero hay camino. hay una mixtura y yo percibo una mixtura. El sentimiento, el martirologio de los apristas desde su creación y sobre todo durante los decenios de los 50, de los 40. Pero también hay un componente importante, que no es solamente la emotividad, sino también una ideología, Así es. un concepto filosófico. Así es. Porque ahí en la Torre, el gran visionario del siglo XX en el Perú, visionaba aspectos que para la gran mayoría de peruanos en esa época era quizás poco comprensible. La unión y el Frente Único de Trabajadores Manuales e Intelectuales, el espacio-tiempo histórico, la aplicación de la relatividad al pensamiento comunista para permitir la evolución del imperialismo y convertirlo en un concepto totalmente distinto a lo que tenían los comunistas en América Latina. Así es. ¿Cómo le dices al joven que nos ve ahora la importancia de una ideología, una filosofía en un partido político que hoy no existen en los partidos modernos del Perú, digamos? Sí, yo creo que hay que utilizar un método. Creo que hay que utilizar un mecanismo para poder hacer realidad lo que hay en la Torre el año 1978, hijo. ¿Cómo nos enganchamos nosotros con los jóvenes de diferentes generaciones, de diferentes promociones? ¿Cómo es que nosotros hacemos cultura y educación política? Año 1978, Víctor Raúl ya estaba en la parte final de su vida. Yo viví con él 5 años antes de su muerte, desde el año 74 hasta el año 79. Quizá en ese momento sentía o pensaba que ella la Torre era pues un ser inmortal, a pesar de los 84 años que él tenía, porque era un hombre tan sabio que lo sentíamos así, inmortal. En ese tiempo entendía yo la inmortalidad de ella la Torre desde la perspectiva material, pero hoy día, Pepe, respondiendo a tus interrogantes, sí, Aya la Torre se convirtió en un ser inmortal porque no solamente es esa parte mitológica, esa leyenda, sino es el legado en sí que nos ha dejado. Cuando Aya la Torre en 1924 entrega la famosa bandera a Lelo de la Rea, 7 de mayo de 1924, inicia un proceso de la nueva política o de la nueva forma de hacer política en nuestro continente. Él en 1917, cuando viene a Lima, conocía una parte del Perú, pero de 1917 a 1923 conoce la otra parte del Perú. Y mira cómo la crueldad del hombre blanco y del hombre cobrizo, que eran gamonales, diputados, senadores o jueces de paz, le hace cambiar su conciencia. Y él dice 2 cosas que a mí se me han quedado bien grabadas. Que cuando llega por primera vez, abre la puerta de su cuarto y mira a un hermano nuestro durmiendo en el suelo como un perro cuidando su habitación, se siente impactado y le dice, ¿qué haces ahí? Y ese hombre le dice, estoy cuidando a usted. Y Víctor Raúl le dice, no, párate, no puedes estar así. Y lo hace pasar a su habitación y hace que duerma en una cama. Y el otro hecho que lo impactó a Víctor Raúl dice que cuando los indios, no es el término despectivo que se utilizaba en ese tiempo,
cuando protestaban porque los gamonales los explotaban de una manera cruel, los crucificaban, los azotaban y el alcalde, el juez de paz, el diputado, el senador, que era cobrizo como ese indio, bendecía su crucifixión y su muerte. Eso hace cambiar a Aya La Torre. Por eso es que cuando él regresa a Lima nuevamente en 1918, se va y busca a su maestro Manuel González Prada y le dice, he tomado la decisión de convertirme en un defensor de los pobres. Y González Prada le dice, ten cuidado, porque el camino que has elegido es el más difícil, el más peligroso. Y Víctor Raúl le responde y le dice, sí, yo sé que es peligroso y es difícil, pero asumo esa responsabilidad. Mira, yo estoy convencido que los que nos ven ahora conocen poco o nada de la historia del APRA. Es uno de los partidos más importantes de la historia del Perú. Y el concepto que se tiene hoy, lamentablemente, de los apristas, no es quizás el más benévolo por parte de algunos sectores sociales. Yo quiero que nos sigas contando, que vayas instruyendo a los muchachos. Por ejemplo, cómo Aya de la Torre conoce a Einstein, cómo Aya de la Torre viaja por Europa a estudiar la realidad. Sí. Y él, digamos, concentra toda su sabiduría y la aplica para América Latina en esa relatividad. Sí, Explícanle a los jóvenes cómo es eso. es interesante, Pepe, lo que dices, porque Aya La Torre es un proceso. Desde que nace el 22 de febrero de 1895 hasta 1979, un día 2 de agosto como hoy, hace 45 años, que parte al encuentro de Dios, de sus padres y de todos sus amigos que lucharon con él por esta justicia social. Y la verdad que Aya de la Torre no solamente es una cuestión anecdótica, es una cuestión histórica, sino que en ese transcurso de su tiempo y de su vida va aplicando ideas y va desarrollando toda una ideología, una doctrina y una filosofía para ponerla al servicio de la humanidad, especialmente de los habitantes de Indoamérica o América Latina. ¿Y qué hace Aya La Torre el 7 de mayo de 1920? Entrega una bandera y esa bandera enarbola una serie de principios que luego lo va desarrollando, porque Víctor Raúl, después de ir a Centroamérica, estar en México, toma la decisión de ir a Rusia, porque era el otro hecho histórico que él tenía que conocer. Víctor Raúl había estudiado la Primera Guerra Mundial, había leído la teoría de Einstein en 1905, la teoría general de la relatividad, había estudiado los efectos de la Primera Guerra Mundial, la Revolución Mexicana, que para él fue muy interesante, la reforma universitaria, es decir, tener un conjunto de hechos que luego dice, quiero conocer ese otro hecho histórico que se ha producido en el mundo, la Revolución Rusa. Y hubieron muchos amigos de Víctor Raúl que le dijeron, no, mejor ándate a Inglaterra. Y él dijo, no, yo voy a Rusia porque quiero ver y quiero conocer y quiero escuchar ese proceso. Y ahí La Torre se va a Rusia. Conoce a Lunacharsky, el general, el ministro de Educación. Conoce a Trotsky, que lo impresiona. Conoce a Stalin, con quien no tiene simpatía. Y conoce, dice ahí La Torre, a todo el Olimpo de los dioses del comunismo ruso. Y en ese trayecto de su vida, en 1929, conoce a Einstein, conoce a Planck, en esos diálogos que tuvo él. Y llega al lado de Einstein gracias a un gran amigo que había conocido en Uruguay y después en México, ¿no? Alfonso Goldmich, que tenía un instituto en Alemania y que trabajaba directamente con Einstein y se vincula con Einstein y escucha a Einstein. Y ahí a La Torre se introduce en el mundo de Einstein, que era un científico, ¿no? Y dice, ¿cómo este hombre que ha creado esa teoría de la relatividad puede ser un hombre que se dedique también a desarrollar tareas humanas? Y se vinculan con Einstein.
Ahí en la Torre en 1931 viene al Perú y después sigue haciendo su vida aquí en nuestra patria, pero en Europa, ¿quiénes había conocido? No solamente a Einstein, no solamente a Trotsky, no solamente había visto a los dioses del Olimpo ruso y el comunismo. Conoce a Ortega y Gasset, conoce a Chiang Kai-shek, conoce a todo ese otro Olimpo de la política de aquel tiempo. Y de todos ellos había ido bebiendo a Unamuno, su gran maestro. Es decir, ahí en la Torre se rodeó de lo mejor de la intelectualidad y de las personas que habían hecho política y ciencia en ese tiempo. Ahí en la Torre entonces viene el año 31 y dice, he venido aquí a jugar ajedrez político con inteligencia. Pero su contrincante, que era Sánchez Cerro, que no tenía ninguna formación, que era de repente como un Pedro Castillo de ese tiempo, se topa contra eso. Y ahí en la Torre, ¿qué cosa traía? Traía un partido moderno, científico, que hablaba del antiimperialismo constructivo, que decía que había que tomar la parte buena del imperialismo, de saber tratar con él para crear riqueza para el que no la tiene. Hablaba de una integración continental de ese tiempo, que no solamente era juntarnos económicamente, sino también políticamente, y da una serie de ideas. Habla de la ciudadanía continental, habla de la educación continental, habla de la infraestructura continental, y habla de una cosa importante, Pepe, del ejército continental. ¿Por qué? Porque ahí en la Torre decía que nuestras instituciones tutelares tienen que defender el Estado de Derecho. Y ese ejército continental tenía que defender el Estado de Derecho de todos los pueblos de América Latina que podrían ser impactados por dictaduras o por tiranías. Mira, si nosotros tuviéramos un ejército continental, no existiera el castrismo, no existiera el castrochavismo, no existiera Daniel Ortega. Es decir, no tuviéramos lo que estamos viviendo hoy día en América Latina, si tuviéramos un ejército continental que se dedicara a desplazarse a esos países y restablecer la democracia en nuestras patrias. Pero también nos habló de un frente único de trabajadores, el obrero, el campesino y la clase media, los juntaba. ¿Para qué? Para luchar por el crecimiento económico, porque sin crecimiento económico no tendríamos justicia social. Entonces, estas ideas importantísimas de Víctor Raúl son las que él nos trae y revolucionan desde ese tiempo, desde hace 100 años atrás, el concepto de hacer política científica con partidos modernos como él quiso. Pero además, él nos hablaba, por ejemplo, del Canal de Panamá, Pepe. Sí, ¿Por qué? Claro. Porque el movimiento, era una de las tesis porque el del partido. movimiento económico se daba a través del Atlántico con Europa y América. Y hoy día el mercado ya no está en Europa, el mercado nuevo está hoy día en Asia. Claro. Por eso es que habla de una integración, ¿no? Que tiene que estar de acuerdo a los tiempos. ¿Y partiendo de qué? Partiendo de su concepción relativista, partiendo de esa famosa teoría de Einstein. Y por eso es que él escribe su famoso libro del espacio-tiempo histórico. Pero además de eso nos habla pues de una nacionalización de tierras e industrias, lógicamente porque hace 100 años en América Latina nosotros no teníamos grupos de poderes nativos, hoy día lo tenemos. Y ahí en la Torre apuntaba a eso, apuntaba a que nosotros necesitamos saber tratar con el capital. Apuntábamos y apuntamos hoy día a que nuestras relaciones comerciales tienen que ser de bloque a bloque. Mira, Pepe, estaba reestudiando a Víctor Raúl en ese tema de los bloques, y entonces él llega a hablar, América Latina o Indoamérica se equivocó en una gran cosa, en no saber imitar a Norteamérica, dice. Porque nosotros en el mundo moderno que se avecina, que es el mundo de hoy día, nosotros tenemos que ser un solo bloque, América, para tratar ¿con quién? Con los otros bloques. La verdad que hoy día la fuerza de India, de China y de todos los tigres del Asia nos van a obligar a eso. Sí. O sea, no solamente Indoamérica, América, no. Decirle a los gringos, oye, tenemos que juntarnos porque si no estamos juntos...
Bueno, la gran preocupación de Estados Unidos ahora, ¿no? Hoy día. Por la manera en que la estrategia Claro, china está, pues, invadiendo, si se quiere, económicamente, comercialmente, claro, muchos países de América Latina, claro. y por eso que Estados Unidos está muy, muy, muy preocupado. Lo que va a obligar a que el continente americano Sea se uno solo. una. Sea uno solo. Claro, porque la guerra, comillas, ¿no? Económica son bloques. El mundo está globalizado. Claro. O sea, el partido tiene 100 años. 100 años. Correcto. Pero mira la visión de Aya La Torre respecto al concepto de globalización. Globalización. El mundo de hoy día. Claro. Y eso, nuestros jóvenes de hoy no saben la riqueza o el honor de tener un partido como el Partido Aprista en el Perú, Claro. como tampoco reconocieron en su momento el honor de haber tenido un líder como Alan García, Claro. que Claro. nace una persona como Alan, nace uno cada 1000 años, pues, Sí. porque son animales políticos, y eso no lo entiende nuestra generación. ¿Por qué sucede? Porque esa debilidad mental de la gran mayoría de peruanos, hay que decirlo así. Sí, eso es verdad. Tú has tocado un tema interesante que me hizo pensar inmediatamente en Antenor Orrego, ¿no? Y también en Aya La Torre, porque Antenor Orrego decía, la matriz de la vida es una sola. Claro, nosotros como seres humanos, la humanidad se va a seguir replicando. Esa es la matriz de la vida. Pero además agregaba, nosotros somos irrepetibles. Un Aya de la Torre, un Einstein, un Aristóteles, un Alan García, son irrepetibles. Eso no significa que el mundo se va a quedar estancado. El mundo sigue pariendo genios, y cada uno en su espacio y en su tiempo, ¿verdad? En su espacio y en su tiempo. Nosotros hemos visto conductores de radios y de televisoras, y tú eres único. No habrá otro Pepe Chevasco que pueda desarrollar un programa o una escuela de formación de líderes políticos. Nosotros decimos, pero eso deberíamos hacer los partidos políticos, deberíamos hacerlo. Pero tomaste una iniciativa, agarraste al toro por las astas y lo pusiste en la mesa de debates. Y estás empujando a que los partidos políticos se preocupen de esto. Ya no es la escuela tradicional, ya no son los coloquios, los parlamentos universitarios, ¿no? Ya no son las escuelas sindicales a las que nos tenía acostumbrado nuestro querido maestro Víctor Raúl Aya La Torre. Hoy día es lo que él también dijo, la tecnología, la ciencia. El año 1978, cuando Víctor Raúl se iba, en 1977, cuando Víctor Raúl se iba rumbo a Europa a hacerse un tratamiento, porque él era el único que sabía que tenía un mal en los pulmones, ¿no? Hacerse un tratamiento a Europa, vía Estados Unidos, un periodista le hace una entrevista. Y estábamos así como nosotros, en ese tiempo, el periodista con su computadora, preguntándole y a La Torre respondiendo, y el periodista haciendo su trabajo. Y Víctor Raúl dice que se queda un momento pensando y recuerda su famoso artículo sobre que las verdades no son absolutas. Claro, 1905 ya había leído a Einstein, ¿no? Pensaba en el relativismo, pero también en 1923 al 31 que conoció a Einstein, a Planck, las famosas teorías de las cuantas, ¿no? Y Víctor Raúl le dice, usted que está haciendo esa entrevista utilizando esa computadora, le digo desde ahora que la revolución que va a suceder en el mundo no es una revolución socialista, es la revolución social que la va a hacer la ciencia y la tecnología. Pepe, hoy día la revolución que el mundo avisora y que se viene y que está viviendo y que de repente no nos damos cuenta, es la revolución de las tecnologías, la revolución de la ciencia. ¿Qué cosa es un celular? Miles y miles de millones en el mundo utilizan un celular. Te vas a 4000 metros en el Perú y encuentras personas que no saben leer y escribir operando un celular
comunicándose con sus hijos que están en el Japón, en la China o en cualquier lugar del mundo y no pueden saber leer ni escribir, pero utilizan el audio. Es que la comunicación, la información, es la energía que mueve el planeta. Así es. Es una energía, es una vena invisible. Así es. Que no se nota a veces. Sí. Alan García nos decía, la energía que mueve a las sociedades es la información. Claro. Y ese aparatito malévolo que es el teléfono celular. Inclusive yo pensaba en la mañana hablando con una gente y decía lo siguiente, dentro de 100 años ya no van a haber escuelas. Lo que va a haber, en mi opinión, son centros de acreditación del conocimiento. Porque ahora toda la educación está en el teléfono. Tú agarras tu YouTube, puedes estudiar carpintería, mecánica. Entonces las escuelas van a ser sustituidas por la información que está en la tecnología. Entonces tú vas a ir a un centro de acreditación, tocas la puerta. Señor, acredíteme. ¿En qué te acredito? Acredíteme porque yo soy panadero. A ver, voy a tomar tu examen de panadería. Le tomas su examen de todo el conocimiento adquirido desde el teléfono celular. Claro. Y le dice, sí, te acredito como panadero porque sí, eres panadero. O sea, los centros de acreditación en el futuro, creo yo, van a sustituir las escuelas. Claro. Porque hoy tenemos la información y la educación en nuestras manos. Y quien es ignorante hoy día es porque le da la gana. Claro. ¿No es cierto? Claro, correcto. Pepe, es que, por ejemplo, hoy día nosotros hace 2 o 3 días hemos escuchado en las noticias o hemos visto en las noticias que van a poner un impuesto, ¿no?, a las transacciones virtuales y toda la cosa. Bueno, eso ya es periódico de ayer, ¿verdad? Sí. Porque hoy día el conocimiento, como tú acabas de decirlo, ya no necesitas tu hijo. Hace 3, 4, 5 años atrás, Pepe, todos te decían que tú para acceder a hacer una maestría, un curso de educación superior, tenías que haber terminado la universidad. Todos esos requisitos hoy día están bajando. Claro. Entonces te están diciendo, mira, si tú quieres, ¿cómo se llama?, tener una profesión, matricúlate. ¿Dónde está la universidad? Está en el mundo, está en el universo. Claro. ¿Por qué? Porque el conocimiento está ahí. Claro, o sea, hoy todo está globalizado. Exacto. Yo seguí una maestría hace un par de años, desde España, con gente de varios países. Es un poco como San Martín de Porres, pues tenía el don de la ubicuidad, porque estaba acá en Lima y en Santo Domingo al mismo tiempo. Bueno, hoy también todos tenemos el don de la ubicuidad, porque estamos hablando desde Lima con alguien en la China, o sea, también estamos en la China al mismo tiempo en el Perú. Así es, la globalización. Es la globalización. Sí. Entonces, es más, la política tiene que tener una mirada global, no feudal. Así es. Por ejemplo, yo con tristeza veo como Lima tiene 43 distritos, Sí. 43 feudos. Cuando yo creo que eliminar los distritos y tener un solo alcalde con visión de ciudad, como pasa en Nueva York, como pasa en Londres. Porque hay una visión global, el Estado es global también. Entonces, esa globalización, mira, que haya de la Torre a la Mira hace cuántos años, cuantísimos años, y pocos se dieron cuenta de la riqueza y de esa visión de larguísimo plazo. Hace un rato también nos hablaste, querido Mochero, sobre la inmortalidad. El real político, el político de verdad, busca ser inmortal. Así es. O sea, más tiempo estamos muertos que vivos. Que vivos. Así es. Más tiempo estamos sin poder que con poder. Sí. Sí. Entonces el verdadero político, como es parte de su formación y de su personalidad del político, es la trascendencia, es el grande. Bueno, ahí está Tutankamón, 16 años de edad, sigue en la vida de todos nosotros, y el político verdadero piensa en esa inmortalidad. Bueno, ahí está Choquehuanca, ¿no? Claro que sí. Y pensaba yo que el APRA ha dado grandes líderes al país, porque era uno de los pocos partidos escuela, donde la gente iba a los coloquios los jueves, ¿sí? Yo me formé en el teatrín, en la escuela de líderes, a los 13 añitos de edad, estando en el colegio, ya me formaban en ideología y en esas cosas
que yo la recuerdo con mucho cariño y le agradezco a Dios toda la vida haberme permitido pasar por Alfonso Ugarte. Y lo he dicho en círculos privados y siempre también en círculos públicos abiertos, porque yo no tengo temor en decir que el APRA me formó. Y estoy convencido que muchos me envidiarán porque habían querido formarse en ese momento en el APRA. Cuéntanos un poco, Mochero, ¿cómo es el APRA hoy día? Bueno, ¿Cómo lo percibes? Sí, no es una justificación, ¿no? Ni es alegrarnos porque nuestros vecinos también están mal. Creo que tenemos que sacar fuerza de donde no la tenemos para volver a ser el partido guía o el partido guía en la política en el país y en América Latina. Porque somos el partido que tiene una ideología para el crecimiento. Sin crecimiento económico no va a haber justicia social. Porque en el otro lado nosotros tenemos a otro partido, como diría ahí la Torre, el comunismo, que es una ideología y un partido, pero para el mal. Yo creo que no necesitamos abundar. Si nosotros hablamos y decimos Venezuela, sabemos qué cosa es. Si decimos Cuba, sabemos qué cosa es. Si decimos Nicaragua, sabemos qué cosa es. Si decimos un país exitoso en el mundo, sabemos qué cosa es también. Y el APRA es una ideología para hacer feliz a la gente. Aunque el término feliz es discutible, ¿no? Porque dicen que hay países que son felices y tienen la mayor tasa de suicidios en el mundo. Pero todo es relativo. Así es. Todo es relativo. Todo es relativo, ¿verdad? Pero nosotros que somos un país emergente, que tenemos todas las posibilidades, por eso es que nos mira la China, por eso es que nos mira la India, y por eso es que nos miran los otros los bloques del mundo, porque todavía nosotros somos quizá lo que Víctor Raúl decía, un país campo, pero nosotros podemos decir que somos un continente virgen, con grandes posibilidades. Los otros continentes están envejeciendo y nosotros somos un continente joven, en todo el sentido de la palabra. Entonces, este partido, nuestro partido, mi partido, el Partido Aprista Peruano, tiene que entender eso. Los militantes tenemos que entender eso. Y dejar de lado toda esa lucha intestina que nos ha hecho daño. Yo no sé si tú te acuerdas porque Sánchez decía que los apristas o el Partido Aprista Peruano era una isla en el Perú, no como la isla que no permite, ¿no? O vive aislada de la sociedad, no, sino una isla en valores, una isla que se sustentaba en el conocimiento. Los mejores apristas los mejores peruanos o ciudadanos de Indoamérica eran apristas. Sí. Y si tú te pones a enumerar, en el Perú puedes hablar de Sánchez, o puedes hablar, no sé, del Cachorro, puedes hablar de Prialé, o puedes hablar de Heisen, o puedes hablar en América Latina de Arcíniegas, o de Gabriel del Mazo, o de Gabriela Mistral, o puedes hablar en el Perú de José Carlos Mariatti. Eran los mejores ciudadanos del Perú y de América Latina. En ese sentido, Sánchez toma este concepto y habla de la isla que nosotros éramos. ¿Por qué? Porque la política, desgraciadamente, tiene que volver a ser lo que siempre hemos hablado, la clase política, la clase conductora, la clase líder, para llevar a nuestros países o a nuestro continente, ¿no?, hacia una posición expectante de liderazgo, de guía en el mundo. No será una sociedad perfecta, no seremos un partido perfecto, pero creo que tenemos que volver a eso, a recuperar valores, a recuperar capacidad. No quiero entrar en el detalle de quién es quién, pero sí tengo la obligación moral de decir que estamos viviendo una crisis de valores y una crisis de conocimientos. Porque ¿de qué vale toda esta riqueza ideológica, doctrinaria, que nos entregó ahí a la Torre y que en ese trabajo acompañaron grandes personalidades? ¿Por qué mi abuelo murió tuberculoso? ¿Por qué el Búfalo murió en una revolución? ¿Por qué Arévalo fue asesinado?
¿Por qué Salomón Ponce, Alarcón Vidalón? ¿Por qué Lucho Negreiros? ¿Por qué Carlos Phillips? ¿Por qué un comandante Fidel León, un hombre de 80 años, un viejo, asumió ese protagonismo de conducir una revolución? ¿Por qué entregaron ellos sus vidas? Lo entregaron no por gusto, lo entregaron por un ideal que se llama justicia social. ¿Sustentado en qué? En la capacidad y en los valores. Fundamentalmente eso, Pepe. Yo encuentro en el líder, en el militante aprista eso, tiene mística, tiene historia, tiene conocimiento, tiene cosas que otros no los tienen. Yo creo que el APRA ahora está pasando por una transición. Todas transiciones son dolorosas. Sí. Toda transición. Es como tú vas al colegio. Sin ir al colegio, de chiquito te llevan al colegio, a la hora que entras al colegio entras llorando. La transición es llorar. Ves hacia afuera a tu padre, dice que se queda y tú te llevan, la profesora te mete al colegio y tú miras con nostalgia a tu padre y lloras. Porque las transiciones son dolorosas. Sí. Yo pienso que la transición que aún está pasando el Partido Aprista, bueno, va a pasar en algún momento. Pero lo que yo no quiero es que se pierda eso, que el Perú tenga esa oportunidad. Hiciste notar a grandes líderes apristas históricos, gente que yo he conocido desde el Senado, ¿no? Yo los he visto. O sea, a mí no me van a venir con cuentos, nadie, ¿no? Yo he visto a los líderes del APRA cómo hacían política con los comunistas, cómo hacían políticas con la gente derecha, porque entendían que la política es el arte de llegar a los consensos, el arte de llegar a los acuerdos. Cierto. Porque si no hay acuerdos, no hay consenso, no hay negociación política, y negociación política, amigos, no es una mala palabra. La negociación política la hacemos todos los días. Yeah. Porque si no, las instituciones no avanzan, si no hay acuerdos políticos. Así es. Completamente de acuerdo, mira. Y qué interesante, ¿no? Porque tú has estado en el tiempo, pues, todavía fresco, de ahí a la torre, hablando con Luis Bedoya Reyes, que tuvo una frase tan interesante como saber llegar y saber legar. Como hay en la torre, hacer y organizar. Y esos encuentros entre estos grandes personajes, al final de la vida de la torre, fue una etapa de alumbramiento. La torre, 45 años, no está en la tierra con nosotros. Y el Partido Aprista, que ha cumplido 100 años, está entrando nuevamente en una etapa quizás de alumbramiento, de volver a ser un niño que recién está naciendo y que tiene que nacer, que tiene que comenzar a gatear, que tiene que comenzar a caminar, como todos los políticos de estos tiempos, lo que vivimos hoy día, y miramos nosotros los viejos que hace 50 años éramos muchachitos y jóvenes con el sueño de la justicia social y de la revolución, hoy día estamos mirando cómo el proceso se va a rehacer nuevamente, la etapa de alumbramiento de la política. Yo tengo mucha esperanza, Pepe. Tengo mucha esperanza porque haciendo un poquito de esa escuela o rehaciendo un poquito de esa escuela, tengo en Trujillo una escuela de formación política en los compañeros. Invítame, llévame, dime, yo voy. Sí, te vamos a invitar y ellos saben y están muy ilusionados que tú un día vas a ir a dar tus clases ahí con nosotros. 15, 16 años. Qué bueno. Cuarto, quinto año de secundaria. Ahorita se están preparando para ir a la universidad, pero ya van ellos con esa conciencia, con esos conceptos. Y más que todo, ¿sabes qué? Con esa ilusión como nosotros nos iniciamos en la política, Pepe. Hace 45 años, 50 años, tú te iniciaste así. Yo también me inicié así. Hace 50 años me inicié con ese sueño. Tenemos que captar desde el punto de vista positivo, porque la gente es muy mal pensada también. A ese jovencito que tiene capacidades de liderazgo, de conducir grandes cambios. El Perú necesita de líderes jóvenes. A esa clase política, que es la clase dirigente, como tú muy bien la has definido hace un rato. Esos son los futuros gobernantes del país. Así es. Mira, y hablando de eso, el otro día llegó a Trujillo pues un compañero, Tony Seminario, con su nieta, 7 años. Y su nieta le dice, abuelo, quiero que me lleves a la tumba de ella en la torre. Y me emocionó tanto que vamos a la tumba de Víctor Raúl. Y la niña de 7 años
se puso ahí, su abuelo Torres Amos y todo, y se paró. Y de pronto le salió del alma decir, compañero Víctor Raúl, soy una niña aprista y te juro que voy a ser la próxima presidenta aprista de todos los niños del Perú. Oye, me rompió el alma. Claro. Nadie le había preparado un libreto. Que es así. Eso nace. Nace. Yo creo que nace. Nace, Pepe, nace. Yo creo que nace. Nace, porque son las cosas que yo, por eso es que recuerdo esa conversación, ese diálogo de Aya de la Torre con González Prada, cuando en 1917 viene a Lima trayéndole dos cosas importantes. Una de su cuñado, José Félix de la Puente, que se casó con su hermana Lucía, por supuesto el hermano del padre de Luis Felipe de la Puente Uceda, ¿no? Y de César Vallejo, ¿no? Los famosos heraldos negros, me traen. Y González Prada le dice, Víctor Raúl le dice, ¿y usted que ha venido a Lima a estudiar a la universidad? Sí. Ah, pero la universidad está mal, no tiene éxito, no tiene futuro, ¿no? Y Víctor Raúl le dice, porque la juventud, le dice González Prada, porque la juventud en Lima está deshecha. Y ahí a la Torre le dice, pero en Lima tenemos juventud, hay jóvenes. Y González Prada reflexiona y le dice, sí, es verdad, en las provincias todavía hay juventud. Es que hay futuro para la política, Pepe. A pesar de lo que nosotros estamos viendo, los lobistas, los mercenarios, los que le están haciendo daño a la política, a pesar de todo eso, hay gente buena, porque hay que entender la filosofía, y hablábamos del cristianismo hace un momento, ¿no? Nuestra lucha eterna es entre el bien y el mal. Y siempre eso se va a trasladar a todos los ámbitos de la vida en nuestra sociedad. Siempre van a haber gente del mal y siempre van a haber gente por eso, del bien. Nuestra tarea y la tuya tan linda que es sí, formar esto. Porque en realidad alguien me decía, Pepe, ¿no? ¿En qué hay que preparar los políticos para que hagan cosas buenas? Bueno, lo primero que tenemos que hacer para que haya buenos políticos es tener buenas personas. Sí. Buenas personas. Sí. Porque tú puedes ser muy inteligente, pero la inteligencia se usa para el mal. Así es. O para el bien. Así es. Entonces nosotros que ya somos grandes, yo tengo más de 60 años, tú eres mucho menor que yo. 72 años. Pero, bien, no parece. Tenemos esa responsabilidad. Yo sí me siento responsable, ¿eh? Mira, con todo lo que he aprendido desde mis años en el colegio, he trabajado en el Congreso desde muy joven, 17 años. El Estado, yo siempre he trabajado para el Estado, bueno, últimamente para actividad privada, pero para mí el Estado me ha permitido estudiar, me ha permitido trabajar, el Estado me ha permitido comer, el Estado me ha permitido todo. Y yo no puedo ser tan irresponsable en no regresarle al Estado, claro, a la población, todo lo que ha invertido en mi formación. Claro. O sea, yo no puedo ser egoísta. Sí. Por eso es mi afán de poder transmitir los pocos conocimientos que tengo. Y por eso es mi afán también invitar a personas como tú, querido Mochero. Gracias, porque en realidad yo aún siento el brillo de tus ojos, yo lo veo cuando hablas del aprismo, de la ideología, de la Torre. O sea, tu juventud está adentro. Gracias. Tu ilusión y tus sueños están adentro. Gracias. Y es bueno que lo digas y es bueno que lo escribas. Háblanos de tu libro. Bueno, a la fecha tengo 8 libros. El primero fue Víctor Raúl, el segundo Haciendo Memoria, el tercero un ensayo que se llama Miguel Ángel, que es un estudio de la informalidad económica de la producción y la informalidad política, que lo tomé como ejemplo pues a un amigo común de repente, Miguel Saldaña, que fue 2 veces alcalde en Comas, y el tercer libro Haciendo Memoria. Luego viene un cuarto libro que se llama Víctor Raúl, el ser humano, que fue en coautoría con Roque. Hice 2 libros adicionales, Víctor Raúl Maestro del siglo XXI, que comienzo a hacer pues un recuento de que Aya de la Torre nace hasta 1923 que parte al destierro. El quinto libro fue Víctor Raúl Maestro del siglo XXI, el tomo 2, que generosamente me lo prologaste, ¿no? Y luego viene haciendo Víctor Raúl, Docencia y Decencia,
Otra libro trabajado con Roque Benavides, sobrino nieto de Víctor Raúl. Y después de ese nos embarcamos en la idea del centenario y Roque me dice, tenemos que hacer un trabajo pues por los 100 años del aprismo. Y es así como nace Leyenda y Legado. Víctor Raúl Ayala Torres. ¿Dónde está la venta, Mochero? Bueno, Dime, el que lo ha hecho este libro es Penguin, ¿no? Los editores y toda la cosa. Y ellos tienen en venta en 5 librerías, 6 librerías. Una de ellas es Crisol, la otra es Páginas Libres, Librería del Sur, Librería Americana, ¿no? Y bueno, en fin. Y ayer lo hemos presentado con Roque Benavides. Y la verdad que cuando nosotros nos dijeron prefieren una sala de 50, de 100 o de 150, porque tenemos una de 200, Roque tomó la iniciativa y dijo, a la de 200. Oye, Pepe, y ayer los chicos nos dijeron, la sala no ha sido 200, ha sido esta sala de 250 sillas, todas completamente llenas. Bueno. Y la gente que llegó adicionalmente, pues le dio un realce a toda esta... Qué bueno. Y nos llenó de mucho orgullo, de mucha satisfacción, de mucha alegría saber que un libro de Aya de la Torre o mencionar a Aya de la Torre, la gente acude a ese llamado. Qué alegría. No te puedo decir que no hubieron viejos apristas, hubieron viejos apristas, pero también hubieron bastantes jóvenes que nosotros no conocíamos, que están interesados en las ideas de Aya de la Torre. Así es que ayer fue la presentación de este libro. Querido Pepe, que te lo he traído. Muchas gracias. También mis saludos a Roque. Es tiempo no lo veo, dile que me invite un café. Claro. Yo sé que ojalá que me invite. Claro. Pero quería felicitarte, agradecerte tu presencia en este programa, querido Mochero. Gracias, Pepe. Antes de terminar, quiero que le des algunas palabras a la juventud. Bueno, Pepe, yo creo que las mejores palabras para la juventud es tu presencia en la política. Es hablar de ti. Porque nosotros hablamos de los emprendedores en la vida del país y el Perú es uno de los países más caracterizados en el emprendimiento. Desde el cholo que vende papas o la chola que vende papas, hablamos del año 80 para acá adelante, ¿no? Pero esa informalidad económica, de servicios, de producción, se ha traducido también en la informalidad política. Tú eres hijo de un hombre que se dedicó a la vida, a trabajar en el Estado, pero tú te has iniciado como un emprendedor y un emergente en ese sector. Y eso es lo que nosotros tenemos que recoger. Cuando a nosotros nos preguntan sobre el largo plazo comienza en los pequeños plazos. Uno de esos pequeños plazos en la vida política, en la educación política, en la cultura política de la que nos hablaba Aya de la Torre el año 78, es usted, mi querido Pepe. Me abruma, Mocherito, ya me he puesto muy colorado. Gracias por tus palabras, gracias. Yo las reconozco, conozco tu trayectoria y yo me felicito que estés hoy aquí sentadito conmigo. Gracias. Y esperemos que no sea la última oportunidad. Yo creo que vamos a encontrar más oportunidades más Claro, adelante. y espero tenerte en Trujillo para que nuestros jóvenes estudiantes de la Universidad Popular y de la Escuela de Formación tengan ese... Yo feliz de contribuir con un granito de arena a la formación de los futuros grandes hombres. Así es. Voy a repetir algo que tú has dicho, pero de otra forma. El largo plazo somos nosotros. Sí. Gracias por tu visita, querido Mochero. Muchas gracias. Gracias a ti. Amigos, se acabó el programa. Nos vemos el próximo lunes nuevamente aquí en Educación y Política por Canal B a las 4 de la tarde en el canal del Bicentenario. Chao.